Ahora sí, amigas y amigos, ¿de qué se va a disfrazar Norma Piña luego de la tremenda exhibida que le están poniendo a sus secuaces, a los del cártel de la toga, a su fiel confidente y seguidora, la jueza Nancy Juárez, quien está siendo destrozada por los que saben de derecho, por los que realmente conocen la Constitución y el espíritu de nuestra Carta Magna? Hoy, amigas y amigos, Nancy Juárez de nueva cuenta fue vapuleada, fue tronada, fue humillada. No solamente en la mañanera, amigas y amigos, sino hasta en los medios de comunicación chayoteros. Arrancamos, amigos, con la información, y es que Nancy Juárez se encuentra en el ojo del huracán. Y es que ella misma acaba de revelar lo impensable. Sí, fueron externos los que les dijeron se le pusiera el tú por tú a la doctora Claudia Sheinbaum. Ni siquiera ella quería, y hoy lo reveló. Una noticia que está dando de qué hablar y nos muestra las presiones que existen dentro del Poder Judicial para que hagan lo que unos cuantos quieren. Hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, exhibió el negro historial de la jueza Nancy Juárez. Y es que, amigas y amigos, ella ya fue destituida de su cargo por mala praxis, por nepotismo y por otras acciones leguleyas que hemos denunciado, y que en este caso, amigas y amigos, son las que generaron el Plan C, esta reforma judicial. Escuchemos qué fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez. Sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas. ¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del Diario Oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es quién es esta juez, de qué estamos hablando. Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023, la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier. Pese a todo,
pese a todos sus registros. Esta jueza, adscrita al juzgado 19º al distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta. Pues ahí está, esto fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, amigas y amigos, pues exhibiendo por completo a la jueza Nancy Juárez, que como les digo, pues ya también está siendo vapuleada hasta por los medios de comunicación chayoteros. Lo que nunca nos imaginamos fue que ya también los ministros de la Suprema Corte de Justicia se están metiendo de lleno, y en este caso tremenda tunda le dio la ministra Yasmín Esquivel a Nancy Juárez, porque ella en los medios de comunicación chayoteros, esta jueza que se le puso al tú por tú a Claudia Sheinbaum, ha dicho que ella tiene la facultad, que ella está mandatada a realizar estas acciones en contra de Claudia, que sí puede pedir que la fiscalía la detenga a nuestra presidenta. Bueno, una sarta de cosas. Y en este caso, Yasmín Esquivel Moza, en Radio Fórmula, decidió hablar, romper el silencio, y sí exhibió a Nancy Juárez. Veamos el video. Pues efectivamente las medidas de apremio. Lo enseñan en la secundaria. Las medidas de apremio que prevé la propia ley de amparo no establece que se le pueda sancionar a la presidenta de la República. A la presidenta de México no se le puede sancionar. Existen medidas de apremio para ejecutar las determinaciones de los jueces, pero por supuesto que ninguna de ellas se prevé que a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos se le pueda sancionar. Se puede multar a la autoridad, se le puede informar a su jefe sobre la falta que está llevando a cabo el colaborador, pero lo que no se puede hacer es, y está además prohibido, pretender sancionar a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos dándole vista al Ministerio Público. Pero ahora bien, es el único caso en que existe en donde las cámaras son las que tienen que revisar si se llega a dar una situación, la Cámara de Diputados, como investigadora, por algún acto que considerara de traición a la patria en contra de la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, y la Cámara de Senadores como autoridad juzgadora, pero no así por una disposición de una jueza de distrito. Eso es definitivo. Ahí está. Esto es lo que dijo Yasmín Esquivel Moza, pero como les digo, ya son cientos los videos que están circulando en las redes. Y lo peor es que Nancy Juárez ya ella misma decidió echar de cabeza a quienes realmente están detrás de Claudia Sheinbaum. Fíjense, resulta que no fue Nancy Juárez la que tuvo la idea de desafiar a la presidenta Claudia Sheinbaum, según la corrupta, fueron otras personas. Y aquí la que iría a juicio político sería ella por tomarse atribuciones que no le competen. Escuchemos lo que dijo en Radio Fórmula. Yo no sé, es la máxima de todos estos mañosos que aparecen en medios de comunicación que supuestamente los beneficia, pero peor quedan, porque el pueblo ya está más despierto que nunca. Entonces todos ya sabemos que si alguien aparece en esos medios es, amigas y amigos, o para generar morbo o porque quieren golpetear al presidente, en este caso a Claudia Sheinbaum. Veamos el video. Es un asunto que a veces termina por ser muy difícil de entender. Usted no se despierta un día y dice, voy a ordenarle a la presidenta que cierre o que tumbe la reforma al Poder Judicial, sino que lo hace porque resuelve un asunto, un amparo, en este caso entiendo. ¿Quién interpuso el amparo, oiga? Bueno, el amparo fue interpuesto por un par de quejosas que no podría revelar sus nombres. Sin embargo, yo actúo con base en lo que las quejosas me van solicitando dentro de ese juicio de amparo. Desde luego que no despierto un día y digo voy a requerir a alguna autoridad en tal sentido, sin justificación alguna. Claro que no. Nosotros actuamos como garantes
respeto a los derechos humanos. Y en ese aspecto, bueno, pues las quejosas solicitaron que se requiriera la autoridad, cualquier autoridad, en este caso fue la presidenta de la República y el titular del diario oficial, pero puede ser cualquiera, que se cumpliera esa suspensión porque no lo habían hecho. Oiga, y pues así yo la tendría que requerir como lo hizo. Hay instituciones, por lo regular las instituciones democráticas, tienen mecanismos de autocorrección. Pienso, por ejemplo, en una universidad, alguien publica un estudio y resulta ser que había una falla en ese estudio y después otra universidad publica un estudio en contra del primer estudio. Vamos, o sea, entre todos se corrigen en una universidad. Y hay autoridades. ¿Cuál es la autoridad en la universidad? Pues a final de cuentas el conocimiento. Si se logra probar científicamente que el primer estudio era errado, pues no pasa absolutamente nada, solamente se corrige. Imagínense ustedes, amigas y amigos, ella sola se está echando la soga al cuello, porque una jueza no puede obligar a nada a una presidenta. Escuchemos al doctor Eduardo Andrade, quien explica de manera clara lo que estamos viviendo. Esta aberración jurídica que está implementando el Poder Judicial a toda costa para mantener sus privilegios. Veamos el video. A ver. La jueza es la que está atentando contra el Estado de Derecho. La presidenta, palabra por palabra, con gran precisión jurídica, dijo qué es lo que ocurre en este caso. Una situación en la la jueza por encima de sus funciones no tiene ninguna posibilidad de obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación, a nada, pues una jueza no puede obligar a nada a una presidenta de la República. El Poder Judicial está impedido de juzgar a la presidenta de la República. Eso está claramente dicho en la Constitución. No se le puede procesar, amenazar con que la va a procesar penalmente. Mira, sería ridículo y hasta risible si no fuera tan grave que una persona encargada de aplicar la Constitución decida por razones políticas violarla abiertamente. Ahora, sobre eso, no doctor, existe ninguna facultad. Te pregunto, sí, ¿qué sustento dime. jurídico podría tener esta resolución de la jueza ya en Veracruz, doctor Eduardo Andrade? Y te pregunto, pues, porque va de la mano, ¿puede ser la Constitución anticonstitucional? No. Pues es que ahí está en la reforma constitucional. Sí, por supuesto, la Constitución no puede ser inconstitucional. Como dijo la presidenta, esa pseudo resolución absurda de la jueza no tiene ningún sustento jurídico. ¿Por qué razón? La ley que regula el amparo dice claramente que contra las reformas constitucionales no procede el amparo. Una juzgadora de amparo, el primero que tendría que saber es violar la ley dándole procedencia a una demanda de amparo que es impedente porque así lo dice la ley. Y lo dice la ley porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Hay otro motivo jurídico adicional. Con el primero que te acabo de decir es más que suficiente. Que es el artículo 61 del capítulo 7 de la ley de amparo, ¿verdad? Así es, 61, fracción primera de la ley de amparo. Los juzgadores deben obedecer la ley, no pueden pasar por encima de eso. Y ni siquiera admite una interpretación dudosa, es clarísima. Contra las reformas y adiciones constitucionales no procede el amparo, punto. Entonces, salirse de ahí, sí es alterar el Estado de Derecho por parte de la jueza, que está violentando disposiciones muy claras de la ley. Hay otra disposición en la propia ley de amparo que dice, te digo, con la primera sería suficiente, pero hay otra que dice que el amparo no procede contra los actos que se han consumado de manera irreparable. Este es un acto consumado, se consumó plenamente todo el proceso constitucional y, como dijo la presidenta, se publicó así en el Diario Oficial de la Federación. No existe ningún procedimiento administrativo y no puede venir de los juzgadores la posibilidad para quitar
una reforma, cualquier cosa pues que está en el Diario Oficial de la Federación, está en vigor, está vigente, siendo una reforma constitucional, es un acto consumado de manera definitiva, irreparable. Ya no se puede echar para atrás, no puedes borrar un artículo o una serie de artículos constitucionales que una vez que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación entraron en vigencia. Entonces, y esa vigencia no puede ser cuestionada por el amparo. Sí, entonces, si quieren controvertir quienes no están de acuerdo con esta reforma constitucional, que ya es un hecho, ya está publicada, pues tienen como opción el acudir a las próximas elecciones y ganar, solo así. Exacto. Y me decía Pablo Gómez ayer que también una consulta popular, pero luego no es una figura que le guste mucho un sector de la población. Mira, una consulta popular, hay una situación que sería dudosa, porque efectivamente se trata de una reforma constitucional, aunque debo reconocer que no está excluida con toda claridad la consulta popular en la Constitución respecto de la propia Constitución, pero a mi manera de ver, sí podría plantearse una consulta popular previamente al hecho de que se pueda llevar a la Constitución una decisión que las personas propusieran. Pero pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Eduardo Andrade, quien le puso esta arrastrada a Norma Piña y a los demás secuaces. En estos momentos se está generando una pugna total y son cada vez más los ciudadanos que también ya están empezando a utilizar las redes sociales y que deciden exhibir, porque todos, ahí les va, todos tenemos algo importante que decir, y en este caso, esta jueza Nancy Juárez ha despertado ese impulso de los mexicanos de también hablar, y vamos a ver este video de este señor que explica la falta de razonamiento, que ya no les camina la rata a los del Poder Judicial, porque ¿cómo vas a declarar inconstitucional a la misma Constitución? No tiene sentido. Veamos el video. Inconstitucional. ¿Le suena lógico? Una jueza con distrito en Veracruz es la nueva esperanza de la reducida oposición para desechar una ley constitucional. Y por descabellado que se escuche, en el lado sincronizado de los medios y de la ignorante oposición están pronunciando una palabra que acaban de descubrir: desacato. Pues la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desechó a la primera esta estupidez. Pero ya que ningún repetidor opositorero se tomó la molestia de analizar esta ocurrencia ilegal y fuera de jurisdicción del Poder Judicial, hagámoslo brevemente y con el principal argumento, el constitucional. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción primera, dice lo siguiente: el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, aceptar o admitir un amparo sobre una ley constitucional que incumple con los requisitos previamente establecidos no solo es ilegal, sino una acción violatoria por parte de la jueza en cuestión, Nancy Juárez Salas, o de cualquier otra dependencia que pretenda darle seguimiento a este delito. Recordemos que la reforma al Poder Judicial no es una iniciativa o una propuesta que esté a discusión, sino una ley discutida, aprobada y vigente desde el momento posterior a que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Podía exponer varios argumentos como el del artículo 108 que establece la inmunidad de la presidenta, pero el anterior es claro y contundente. Ningún amparo puede proceder ante una ley en vigor. Pero fuera de estas ocurrencias, la oposición tiene aún una oportunidad de inconformarse ante la reforma al Poder Judicial. Y esta es que en vez de operar para un grupo de corruptos o defender sus privilegios, se pongan a trabajar para el pueblo y que en el 2030 ganen las elecciones y la mayoría en el Congreso. Así de simple. Bajar la publicación, número 1. Y número 2, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. No queremos que quede en impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional que está establecido en la propia Constitución. Y ahí, amigos, voy a detenerlo, porque justamente
Claudia, nuestra presidenta, acaba de dar en el clavo. ¿Cómo es posible que un puñado de disque jueces que ahora parecen delincuentes estén por encima de todo un pueblo, estén por encima de 36 millones de personas, estén por encima del poder legislativo y del poder ejecutivo? Eso es lo que no termino de entender. ¿Cómo son tan mezquinos que no les importa violentar la ley de esa manera? Que no les importa exponerse ellos mismos porque están quedando expuestos, con tal, amigos, de proteger a su patrona Norma Piña. Y aquí Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela hablaron y rompieron el silencio. Exhibieron un poco más a Norma Piña y a sus secuaces. Escuchemos qué fue lo que comentaron, porque ellos a mí siempre me encanta escucharlos, son muy buenos, son compañeros de la lucha que han demostrado esa valentía, que no se han doblegado. Y escuchemos cómo Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela destrozan por completo a la oposición y a estos del Poder Judicial. Que hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aparezca hoy en la UNAM el día que comienza la conferencia de prensa de juzgadores, obviamente con todo el respaldo del Poder Judicial, pues por supuesto. Aunque le debieran haber prestado ayuda, siquiera para que tuviera una mejor calidad de transmisión a través de YouTube. Fue pésimo inicio. Ojalá corrijan, porque no durará, si de por sí pienso que no durará mucho. Primero va a ver si se levantan temprano. Luego, ¿qué clase de argumentos van a proporcionar? Como los de hoy, a mí me parecen muy endebles. Pero hoy reapareció Norma Piña Hernández, la ministra presidenta de la Corte, y, claro, dijo que la sociedad mexicana está perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos ante la politización de la justicia. Pues está politizada por las conductas de los juzgadores. Bueno, la ministra aprovechó el foro para defender la división de poderes. Uno de los argumentos que los juzgadores sostienen para combatir la reforma constitucional en materia judicial. Y en su intervención durante la inauguración del Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en la UNAM, Norma Piña citó a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito en el sentido de que los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. Escuchamos a la ministra Piña. Muy destacadamente, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación nos ha llamado la atención de la comunidad nacional e internacional, señalando que, cito, los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afecta a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país. Cierro cita. No cabe duda, y hay mucha evidencia que nos proporciona la historia y el presente en muchas latitudes, de que los derechos humanos están en riesgo cuando el poder
de cualquier tipo no puede ser contenido, frenado y controlado. Es también una verdad evidente que uno de los propósitos de un poder judicial independiente, y lo subrayo, independiente, es proteger los derechos humanos y ser un contrapeso al poder que no podría amenazar esos derechos. Coincido, por tanto, en que en toda democracia el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido, y que cuando múltiples voces se alzan en un coro de advertencias, es prudente poner atención. Pues sí. ¿A qué poder se refiere la ministra Norma Piña? A contener al poder. Pues también al poder judicial. Muy a menudo se olvida, particularmente los juzgadores, que ellos también son el poder. Uno de los 3 poderes del Estado. El poder judicial, históricamente, sometido al Ejecutivo. O esto es falso. Históricamente el Poder Judicial ha estado sometido al Ejecutivo. Ella misma, caramba, con Enrique Peña Nieto, ella misma ha contado la manera en cómo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad lo que cuestiona Norma Piña, como los juzgadores todos, es pues una reforma que rompe con privilegios, que por supuesto tiene riesgos, tiene todavía el que enfrentar un proceso que no tiene precedente, pero la verdad de las cosas es que ha sido el Poder Judicial el reducto de los peores intereses en México. Ahora se asumen como defensores de los derechos humanos de los mexicanos y se asumen como juzgadores imparciales, cuando en realidad la manera inclusive como llegan los ministros de la Corte está perfectamente politizada. Y no es porque no es porque sea incorrecto en sí mismo. Pues todo lo que tiene que ver con el Estado es política. Están previstos los procedimientos de elección de los jueces por la vía de las propuestas que formula el Ejecutivo, para que sea el Senado el que por mayoría calificada los avale. Desde que se integra una terna por parte del Ejecutivo, hay una intencionalidad de carácter político, también de carácter económico. Basta ver qué intereses defienden los ministros que antes han estado, por ejemplo, en el SAT, en Hacienda. Son empujados por esos intereses económicos. Lo que se está formulando ahora con esta reforma que ya está en la Constitución es romper esas correas de transmisión, esos intereses que guían la conducta de los jueces, en particular de los ministros de la Corte. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Álvaro Delgado, y es completamente cierto. Pues al final de cuentas eso es lo que tiene preocupados a Norma Piña y a todos los demás. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos